Y si no les importa, vamos a silenciar a todos los participantes, menos a Francisco. Buenas tardes y buenas noches para todos. Me da mucho gusto volver a verlos. Estamos hoy con Francisco Morillo Gable, o Gable, que es profesor del Barrett Center for Buddhist Studies, o bueno, por el Centro de Massachusetts de Estudios Budistas, donde también es ayudante de Bhikkhu en Alayo. Francisco también enseña en el IMC, en el Insight Meditation de California. Comenzó a practicar meditación en el 2003, centrándose en el budismo inicial, y antes de dedicarse por completo a la enseñanza de la práctica, trabajó como director senior en la industria de alta tecnología en San Francisco. Francisco está actualmente impartiendo cursos y dirigiendo retiros de meditación para la Universidad de Zaragoza. Y una buena noticia para todos nosotros es que en abril del 2023 Francisco brindará un retiro para la comunidad de Uruguay. Entonces, Francisco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El gusto es mío. Saludos a los que acaban de llegar. Qué bueno estar juntos. Vamos a entrar con una breve meditación y al final les voy a pedir que vamos a abrir los ojos sin tocar la campana, solo porque hay algo curioso con el sonido en este momento con mi campana. La tengo acá, pero mejor prefiero no usarla. Fue lo que aprendí recientemente. Así que si les parece, cerrar los ojos y tomar estos momentos, unos pocos momentos, a llegar aquí. No sé cuántos sermones, cuántos sutras del Buda comienzan con la palabra he aquí. Algunos de ustedes me habrán escuchado decir que esas son unas de las palabras más hermosas. He aquí. Y aquí está el cuerpo. El cuerpo por sí solo, respirando. Quizás permitiéndole que solo respire y recibir las sensaciones, la idea general de este cuerpo. ¿Qué es lo que le viene a la mente del cuerpo? Cualquier parte. Quizás alguna idea de alguna parte. Y quizás hay algo diferente. Simplemente que he aquí el cuerpo. En su pureza, ¿cómo es el cuerpo? En su simpleza, lo más simple posible. El cuerpo general, donde hay bienestar al lado de quizás malestar. Lleno de salud, aún quizás con enfermedad o algo que nos aferramos en el cuerpo.
cuerpo total, de planta a la coronilla de la cabeza. Quizás recibiendo las varias partes, sensaciones, movimientos dentro de este cuerpo. Gozando de la respiración, tomando un poco de interés en la respiración, el aliento suyo. Si es cómodo ese aliento. Con una atención amorosa hacia el cuerpo. Y he aquí la tonalidad del cuerpo, los sabores de las sensaciones, el sabor agradable de la sensación agradable, lo menos agradable. He aquí eso también. Y todo el vasto de la tonalidad, la plenitud de la tonalidad, de lo que no es agradable ni es desagradable, que ocupa la mayor parte de lo que tenemos, aún sea difícil sentir esa parte. Quizás confiar que estamos aquí llenos de neutralidad también, como esas sensaciones que nos llaman más la atención. Y este corazón, esta mente, ¿cómo está? Preguntando sin buscar respuesta, ¿cómo está la mente? ¿Qué está presente? Y quizás más importante, ¿qué no está presente en la mente ahora? El lado mucho más amplio. Y apreciar un poco de todo lo que en este momento no está ocupando la mente, llenando el corazón.
Y finalmente, he aquí varios objetos mentales, las preocupaciones, las identificaciones, el apego a una sensación, algo táctil, un sentido fuerte que hay un yo, no pasa nada, es necesario, pero quizás entretenerlo por unos segundos como otro objeto dentro de esta experiencia total, cuerpo, neutralidad, bienestar, aliento, entrando y saliendo, moviéndose, el gran movimiento, parte de un gran movimiento dentro de esta vida de nosotros. Y en un minuto le voy a pedir que abran los ojos, pero antes de ello, tomar cuenta de las manos, los pies, los ojos, el vientre, todo lleno, muy lleno de vida. Vamos a tratar de sostener la atención en esa vida vivida en este momento, porque estamos aquí, todos los presentes. Y con mucha tranquilidad vamos a abrir los ojos y vamos a compartir este Dharma. Saludos a los que acaban de llegar. Gracias por estar en este silencio juntos, juntas. Y déjenme comenzar a compartir algunas palabras de los aprendizajes. Gracias por esta oportunidad. Siempre algo mayor tomar el lugar de abrir pasos, tratar de abrir algunos pasos a entender estas enseñanzas para practicarlas. Es una práctica. Todo lo que digo es una práctica. Tenemos que tener un poco de cuidado de comenzar a medirnos y compararnos, hacer lo que hace la mente naturalmente. Comparar, medir, evaluar. Quiero hablar un poquito de la práctica de Satipatthana, del discurso fundamental de donde viene mindfulness. Supongo que muchos lo conocen, los 4 establecimientos de mindfulness. Y esta vez quiero hablar de una manera global de todo el discurso,
para ofrecer otro camino dentro de este discurso que es central en la tradición nuestra del budismo inicial, del budismo de Theravada. Y para ello, recordemos que una imagen del Dharma es la rueda, la gran rueda del Dharma, que le damos vuelta, que se le da vuelta al caminar, transitar este camino, ¿sí? Y eso implica cambio, movimiento. Y el cambio es curioso, es algo importante a ver, debido a que el cambio en el tiempo, el cambio en el espacio, es algo universal de todos aquí presentes. Pero es algo que quizás a veces no se entiende. Si yo me siento a ver la tele, a ver todos los programas de la tele, hay muchos programas de tele, y no me preocupo tanto por el cambio. Algo cambiará. El cambio no se puede negar y sigue adelante. Pero si escogemos quizás hacer otras actividades, cantar, caminar, hacer ejercicio, meditar, cuidar el cuerpo, hay otros tipos de cambios. No todos los cambios son iguales. Algunos llevan a otra destinación, a otro lugar. Y el Satipatthana nos conduce a ir a un lugar muy particular. Nos conduce a organizar el cambio, a crear condiciones para el cambio, para llegar directamente, se dice en el discurso, es el camino directo a la liberación. Y esa liberación se puede hablar de términos muy abstractos, muy hermosos, pero a mí me gusta ver las cosas como de manera cotidiana para poder agarrarlo y sentirlo y apretarlo con mis manos y con mi experiencia. Y se dice que es la liberación del dukkha. El dukkha es traducido como el sufrimiento. Se traduce de varias maneras, como el dolor, lo que no satisface, por ejemplo. Diferentes monjes académicos la traducen de esas maneras. Los tres más grandes la traducen de esas tres maneras. Pero ese dukkha, ese sufrimiento, el fin de eso es la liberación, que nos preparamos y creamos condiciones para llegar. Y eso me parece, para mí es fantástico. Más que todo, la idea de no sufrir es algo que yo le deseo a todos ustedes. Yo creo que eso es una maravilla y es suficiente para mí. No necesito más términos grandes de la liberación. Y sí hay otras experiencias y se gana mucho en el camino, pero yo creo que lo más grande es sentirse libre del sufrimiento, porque estamos alegres. Si no estamos sufriendo, podemos estar alegres, en paz, tranquilo. Eso está bien, ¿no? Está mejor que sufrir. Y así es que yo miro la liberación que nos conduce el Dhamma, nos conduce el Satipatthana. Y este es un establecimiento de condiciones para llegar a ese lugar. Y quiero hablar de una manera particular del Satipatthana, más global. Sabemos que hay 4 fundamentos, pero también hay algo que está todo dentro del discurso
que es el estribillo. Es una parte que se sigue repitiendo después de cada ejercicio dentro de los 4 fundamentos. Los 4 fundamentos tienen varios ejercicios. En total son 13 ejercicios, pero no comiencen a contar, dejen que los números se pasen, se le vayan. Y comienza todo con como el Buda define esta práctica. Él define la práctica de esta manera. A ver si encuentro cómo lo dice. Bueno, se lo voy a leer de una manera breve para economizar el tiempo. La definición, la práctica de cada uno de los 4 satipatthanas requiere que se den las siguientes 4 cualidades: diligencia, conocimiento claro, atención consciente y libertad de deseos y de insatisfacción con respecto al mundo. Y la palabra que introduce todo es: uno contempla el cuerpo de esas 4 maneras. Uno contempla la tonalidad de esas 4 maneras. Uno contempla la mente de esas 4 maneras con diligencia, conocimiento claro, atención. Y uno contempla los dharmas, los objetos de la mente. Y esta palabra contemplar es una palabra muy importante. También se puede traducir como observar, si contemplar le indica a ustedes pensar mucho. No estamos hablando de pensar, por lo cual yo uso la palabra observar, quizás sea mejor. Aunque eso implica un poco observar con los ojos. Y no estamos hablando de observar con los ojos, estamos hablando de una contemplación con todo el ser, que es más, tiene más que ver con un saber, con un examinar, con un distinguir. Distinguimos mucho en la práctica. Y esta palabra es anupasati, tiene que ver con anupasana, que está muy relacionada con vipassana, que se traduce como insight o visión clara. Y es una palabra que en los sermones siempre se emplea para referirse a la observación que está basada en una concentración, una tranquilidad, una estabilidad que permite observar profundamente a los fenómenos. Y esa observación comienza al comenzar, cuando comenzamos, y quizás supongo que todos lo han sentido acá, comienza con calma, con facilidad, y después se sigue abriendo y se abre a una visión amplia, a la introspección dentro de todo el ser, una visión que revela lo fundamental que del cuerpo, de la tonalidad, de la mente y de los objetos mentales. Esa observación se puede mirar con una analogía de los tiempos antiguos, de un pastor de vacas. El pastor de vaca, cuando la cosecha no se ha cosechado, tiene que observar muy bien dónde están las vacas.
tiene que tener una atención muy diligente, muy preocupado que las vacas no se coman la cosecha, si no se enojan los granjeros. Y en esos momentos el vaquero tiene que estar mirando muy bien qué están haciendo las vacas, está muy involucrado en detenerse, mirarlas, moverlas para cuidarlas que se mantengan en su entorno. Después de la cosecha, el vaquero se puede recostar al lado de un árbol, dar un paso atrás. Y ya no se tiene que preocupar tanto de las vacas, porque está bien que las vacas coman los pedacitos que quedan de la cosecha. Y esos son como dos tipos de manera de observación que el Satipatthana nos pide. Y a veces tenemos que, al inicio de una meditación, al inicio de un tiempo prolongado de meditación, necesitamos ser muy diligentes y prestar mucha atención a dónde se nos sigue yendo la mente, dónde divaga, dónde se va. Se dice a veces que se parece a un pez que lo sacan del agua cuando comenzamos a meditar, porque cambiamos tanto en el momento que entramos a la práctica. Pero después de un tiempo hay un momento que podemos observar con una contemplación a todo lo que está surgiendo y moviéndose dentro de nuestro entorno interno y externo. Y eso es muy agradable. Comenzamos a aprender muchas cosas de la vida, de nuestro mundo interno y nuestro mundo externo. Eso implica la palabra observación y es como desarrollamos la plenitud de la atención consciente, la plenitud de mindfulness. Es a través algo muy simple, pero radical. Observar, observar, contemplar, contemplar con todo el ser. Y eso comienza a abrirnos el camino. Y después de la definición en el Satipatthana, siguen los 4 fundamentos, los 13 ejercicios, como había dicho. Y dentro de cada ejercicio está el estribillo. Y son 20 veces que se repite el estribillo. Muchas veces, y es la misma repetición que se hace. Y ustedes saben que estas palabras que tenemos son pedacitos de frases que tenemos de los tiempos antiguos del Buda. No son las palabras que tenemos en los sutras, no son directamente del Buda, no se sabe nada porque era una tradición oral. Se transmitió a través de monjes, cantando, recitando, haciendo cantos de estas palabras. Y podemos pensar el Satipatthana como una ciudad antigua que tiene 4 grandes puertas mayores que son como gran carreteras o avenidas que todas llegan al centro. 4 es lo tradicional en los tiempos antiguos. Y en el centro está el trono. Y el trono es el despertar a la liberación. Ese despertar no es algo tan luminoso, tan mágico, tan grande. Sí, tenemos miles de palabras de lo magnífico que es, pero es algo muy simple también. Es la falta de apego. Es la falta de apego. Y bueno, hay 4 carreteras llegando a este lugar de despertar. También en esta ciudad podemos decir que hay 20 carreteras pequeñitas que llegan al mismo lugar. Y ese es el estribillo. El estribillo, las partes del estribillo, todas llegan al mismo lugar. Y el estribillo se repite. Y yo siempre me gusta la idea de esa repetición que tiene algo de música, algo de lo músico, como una canción
yo conozco un monje que me canta mucho a mí y me canta cuando le doy la comida, cuando estamos en los retiros, cuando estamos en algunos lugares. Y el ofrecer de la comida, que es una forma de dana, de un regalo, que es un regalo muy particular, el regalo del Dhamma. El dana es un regalo que se le ofrece sin pensar en el tiempo, en recibir algo para atrás y nada, algo muy abierto, como el Dharma, algo que no tiene límites. Eso es lo que dana es, por así decirlo. Pero ese monje me ofrece una canción cuando le damos una ofrenda y tiene un ritmo, tiene un movimiento. Y yo pienso como el estribillo, como ese movimiento de la canción, que está como actuando el mismo cambio que de lo que se trata el Satipatthana, el cambio para poner condiciones para llegar a la liberación. Y está tan bonito pensar cómo los monjes cantaban este estribillo. Ustedes quizás yo tengo a veces canciones que se me mantienen en la cabeza, solo una pequeña parte. Es muy curioso que solo una pequeña parte de la canción es la que recuerdo, la parte más fácil de recordar. Y yo me imagino lo hermoso que debe ser solo recordar estas palabras del estribillo que vamos a leer y examinar juntos. La liberación es como un movimiento, un ritmo. Un ritmo es lo que nos está diciendo el Buda. Y es como nos han llegado estas palabras aquí, ahora, en este momento. Y bueno, vamos a mirar el estribillo. Esta sí se la voy a leer por completo porque vale la pena. De esta manera, con respecto al cuerpo, uno mora contemplando el cuerpo internamente, o uno mora contemplando el cuerpo externamente, o uno mora contemplando el cuerpo interna y externamente. Uno mora contemplando la naturaleza del surgimiento en el cuerpo, o uno mora contemplando la naturaleza del cese en el cuerpo, o uno mora contemplando ambas cosas, la naturaleza del surgimiento y la naturaleza del cese en el cuerpo. O se establece en él la conciencia de que he aquí el cuerpo en el grado necesario para el conocimiento y la atención consciente continua. Y uno mora con independencia, sin aferrarse a nada en el mundo. Esa última parte, morar con independencia sin aferrarse a nada al mundo, esa es la meta de todo, las tres partes. Las tres partes son mirar lo interno, lo externo y ambos, mirar el surgimiento y el cese, y después hacerlo con la atención consciente al grado necesario. Pero es para llegar a ese lugar de ser independiente, totalmente independiente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo somos completamente independientes del cuerpo, del mundo, de todo? Eso es lo radical que de esta práctica, llegar a esa capacidad, esa visión, esa manera de ser en la que somos independientes de todo. Eso quizás se parece a cuando uno visita un lugar que uno pasó un tiempo
en su juventud. Por ejemplo, cuando yo voy a una ciudad, a Santa Mónica, donde yo era una persona joven, acababa de la universidad, a veces ya estaba haciendo mi primer trabajo. A veces cuando yo vuelvo a ese lugar, es como un poco como un sueño. Está lleno de emociones complejas, ah, pero está lleno de cosas muy bellas. Hay una alegría en la visita. Es un lugar de muchas cosas que me maduraron, muchas cosas que yo gocé, muchos buenos tiempos. Pero lo que está claro es que ahora no dependo de nada de lo que dependía en aquel tiempo. En esos tiempos tenía unos grupos de amigos y era muy importante lo que ellos pensaban de mí. Y también en esos tiempos yo estaba tratando de hacer mi trabajo muy bien para establecerme en mi profesión. Ahora soy independiente de eso ya pasó, ya se estableció la carrera. Y ser independiente es como sentir lo lleno de un recuerdo, de emociones, de toda una vida, pero no, ser independiente, no tengo nada que ver, no dependo de esas emociones, surgen y existen, pero no están conectadas con ocupaciones, con deseos, con mis intereses ahora. Y es algo muy dulce esa sensación de estar conectado, sentirse en la profundidad del corazón, lo hermoso que es algún entorno, pero no ser parte de ello. Algo así tiene que ver con esto de ser independiente. Uno está aquí, pero no se solo trata de lo que está aquí. Uno tiene una distancia, uno se aparta, pero no despega, pero hay una perspectiva. Y es eso lo que abrimos. Es esa la plenitud de la atención consciente, lo que abre la atención consciente a su plenitud. Y la cultivamos observando. Cada vez que observamos, notamos más distancia, más espacio entre todos los fenómenos de la vida. Y ese es como la meta, es ahí donde queremos llegar en la práctica de mindfulness, de acuerdo al discurso fundamental, el discurso de Satipatthana. Es ahí donde queremos llegar, a tener esa alegría, pero una alegría que no tiene nada que ver con nada externo o interno. Una alegría que simplemente surge porque hemos creado condiciones. Yo he ido a ese lugar que es como un sueño, es muy bello el espacio, el lugar. Y es algo así la independencia. No es algo que se debe temer. No es algo que ahora vamos a ser independiente y no le vamos a prestar atención a la familia. Yo soy independiente. No es nada así. Es una independencia muy dulce y muy amplia y liberadora. Nos libera de los dolores más profundos. Esta es la razón, en parte, por cuál practicar hacia allí. Y entonces, ¿cómo llegamos hacia allí? El estribillo nos indica un paso. Dice, se lo repito, de esta manera, con respecto al cuerpo, o la tonalidad, o la mente, o los objetos mentales, uno mora contemplando el cuerpo internamente,
o uno mora contemplando el cuerpo externamente, o uno mora contemplando el cuerpo interna y externamente. Son tres partes: la manera de contemplar, la manera de observar, para profundizar. Y se comienza con lo interno. Esta es una práctica que comienza con el entorno interno. Cerramos los ojos y comenzamos a estar en este mundo interno. Y es mucho lo que se revela. Lo hemos visto quizás en la meditación. Se revela el cuerpo, pero no el cuerpo que pensamos, no el cuerpo que vivimos. Poco a poco en la meditación, con más y más meditación, conocemos como casi otro cuerpo, el cuerpo que no está formado por el yo mío, por la identidad mía, que escoge las cosas que duelen y crea un concepto de ello. Y eso es lo que se proyecta y lo que se conoce como el cuerpo. Mirándolo internamente, conocemos el cuerpo en sí mismo, todos sus sentidos se comienzan a liberar. No solamente está estancado en los 2 o 3 sentidos que nos aferramos. En esta época de tanto visual, aquí mismo, en esta época los ojos, el mundo, el cuerpo, casi todo lo miramos por el sentido de los ojos. Pero los ojos es solamente uno de los 6 sentidos. Y al morar internamente, contemplando, observando este cuerpo, profundizamos y liberamos el cuerpo. Comenzamos a sentir partes que no conocíamos. Y es casi otro cuerpo. Y lo mismo con la tonalidad, lo mismo con la mente. Mirar esta mente, comenzamos a notar el estado que nos agarra más, el que más usamos, no la gran concentración o la mente sin límites, o la mente que no se aferra a nada, o la mente sin deseos, la mente amplia, la mente ausente de todo eso, que es una vastedad del tamaño del espacio. Conocemos el espacio. Comenzando internamente. Por eso nos dije que esa es la manera de comenzar a ampliar nuestra percepción de todo y crear unas nuevas percepciones. También dice mirar lo externo. Lo externo. Wow, estoy mirando la hora. Me voy a comenzar a hablar más rápido. Qué lástima. Porque me concentraba mejor si hablaba lento. Lo externo se trata de observar los demás fuera de la práctica. En la práctica es interno, fuera de la práctica es lo externo. Y conocemos los demás y aprendemos que compartimos un cuerpo, compartimos las mismas emociones, la ira mía, el miedo mío, lo veo afuera y comienzo a conectarlo y ampliar y notar la tercera parte, cuando lo interno y lo externo están presentes. Ambas dimensiones están presentes. Y es todo como un continuum de cuerpo, emociones, sensaciones, y el espacio se crea en nuestra percepción mental. De eso se trata lo interno y lo externo, de lo espacial. Después dice el discurso, mirar el surgimiento, contemplar el surgimiento y el cese, y ambos. Cuando comenzamos a destacar el surgimiento, a veces estamos muy tranquilos en la meditación, muy tranquilas, y notamos el comienzo
de ese dolorcito de la rodilla. Es muy interesante. Es porque estamos ahí muy presente, muy tranquila y notamos, ahora comienza ese deseo de tomar agua. Ahora comienza ese deseo de hacer otra cosa. Y cuando se destaca el comienzo, se comienza a crear un contexto del cambio. Comenzamos a aprender, está cambiando, las cosas cambian. Y eso es lo que aprendemos con el surgimiento de las cosas. Y observamos también el cese cuando terminan las cosas. Y el cese nos enseña algo muy importante, que las cosas terminan. Y eso es muy importante, entenderlo, apreciarlo y no temerlo, sino apreciarlo porque después nos aprendemos a ver todo está en movimiento, todo está cambiando, todo internamente, externamente, internamente y externamente está en un flujo de cambio. Y cuando sentimos el surgimiento y el ceso continuo, se crea un flujo que enseña mucho y se puede crear mucha alegría porque comenzamos a establecer claridad y estabilidad, una nueva forma de claridad, la claridad de la atención consciente, la estabilidad de la atención consciente. Y es muy diferente, es como que se cambia el canal del mundo de nuestra vista. Hay otro canal que aparece y es el canal del cambio constante de las cosas. Y no se debe temer. Y se aprende tranquilamente en nuestras meditaciones y nuestras contemplaciones. Poco a poco es muy, muy, muy sutil el cambio. No hay que forzarlo, esforzarlo. Después la cuarta parte del estribillo dice que se establece la atención consciente solo al menudo necesario para tener conocimiento claro. Y eso me encanta, porque quiere decir que no tenemos que tener una conciencia que está absorta en la meditación, una meditación completamente libre. No, es simplemente una conciencia para tener una lucidez de qué no atrapa acá, qué me está agarrando aquí. No es una atención, es una atención muy humilde, muy simple, sin complicaciones. Una conciencia para observar y conocer dónde me quedo yo un poco conectado con algo y notarlo, no hacer nada, no hay que hacer nada, es todo una contemplación. Eso es lo crucial, que es todo una contemplación. La misma observación no cambia las cosas, pero las cosas cambian cuando estamos observando por sí solas. Las cosas se sanan por sí solas si la observamos. No tenemos que hacer nada. Y en realidad, mindfulness, la atención consciente, se trata de no hacer nada. Se trata de establecer esta perspectiva, este cambio de vista para ver y permitir observar desde muy internamente todo para que, porque sigue fluyendo. Si creamos esta tranquilidad, esta estabilidad, esta claridad de observar. Y mirando el tiempo, déjame ver los puntos principales que no quiero no quiero que piensen que ahora hay mucho que hacer. Lo importante es
notar que podemos arriesgarnos a, dentro de nuestras meditaciones, explorar este cese, explorar este surgimiento, explorar todo lo que tiene que ver con lo interno y lo externo, arriesgarnos a sentir y saborear lo que pasa cuando nos dedicamos a observar, a contemplar, y la simpleza que se aparece. No hay tantas complicaciones. Notando los cuentos, notamos que los cuentos no son verdad, notamos con el cambio que no hay nada eterno. En nuestra tradición no hay nada eterno, todo está cambiando, no hay nada sólido, todo se está moviendo y disolviendo y resolviéndose y volviéndose a unir. Y confiar en ello, confiar en ello, confiar en el camino que se abre. Y esperar que el camino se le abra a cada uno de ustedes. No tratar de aplicar ahora estos 4 partes del estribillo y tratar de que mañana a las 12 del día voy a estar al lado del árbol como el pastor y voy a estar mirando las cosas tranquila. No, 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 no. A su debido tiempo, el Dharma camina a su propio tiempo. Lo que nosotros podemos hacer es darle vuelta, volviendo y recomenzando la práctica, nuestra práctica, para confiar en su práctica. Y quizás lo que es más importante es ser muy sincera al sentarse a meditar. Ser muy sincero. La sinceridad abre las cosas y vale mucho más que tratar de establecer algún mapa. Yo he estado hablando de algo parecido a un mapa, pero no es un mapa, no hay mapas. El mapa está dentro del corazón de ustedes. Ahí se descubre el mapa del camino a transitar. Y les deseo mucha felicidad buscando ese camino y confiando que ese camino se abre a todo para llegar a esta liberación en esta vida, la liberación del dukkha, la liberación de estar, no sufrir, no tener tanto dolor, que vale mucho la pena, me parece a mí, más que tratar de llegar a alguno de los conceptos de las ideas de la liberación. Confía en su práctica siendo sincera, y espero que me digan cómo le va en el próximo encuentro que nos volvamos a ver. Gracias por la atención y espero que nos volvamos a ver aquí. Y creo que tenemos unos minutos para algunas dudas. Lo último que quiero decir es tomar esto con un esfuerzo hábil, que quiere decir permitir, aceptar, recibir, no hacer, no enfocar, no dirigirse, no empujar. Algo más receptivo, algo que permite las cosas. Bueno, es todo. Gracias por pasar estos momentos juntos y que les vaya muy bien. ¿Le puedo aclarar algo de lo que dije? Gracias a los que se tienen que ir. Yo me quedo 5 minutos más, si está bien, para estar aquí con ustedes. Gracias a Dios, Valeria, gusto de verte. Los callé a todas. Qué lástima. Tanto que vinieron hablando al inicio y ahora
no hay nada que decir. Como, qué pena. No pasa nada. Yo sé que es un poco abrir el silencio, toma unos momentos. Yo sigo hablando y ver si alguien se anima, si tiene alguna duda de... alguien, En el chat hay una pregunta, Francisco, por las tonalidades. dígame. ¿Quieres que hable de las tonalidades o tienes alguna pregunta? Sí, uno de nuestros compañeros pregunta que si brevemente puedes explicar a qué te referías con tonalidades. Sí, eso simplemente es el sabor, la experiencia, de acuerdo al budismo inicial, vienen en 3 sabores: agradable, desagradable y neutral. Esas son las 3 tonalidades clásicas. A eso me refiero. Ese es el segundo fundamento de del mindfulness, del satipatthana. Son 4 fundamentos. Gracias. Esa es una pregunta importante. Las tonalidades enseñan mucho. Son las que causan casi todo el problema. Porque al no fijarse de qué es la tonalidad que estoy sintiendo, creo una idea. Y esa es la idea que se comienza a controlar todo. Todo. Así que una simple práctica sería notar las tonalidades. Cuando es algo agradable, cuando es algo desagradable. Y el notarlo, observarlo, ahí se abre un espacio tremendo. Es muy simple. La práctica es todo muy simple. Se hace difícil porque somos seres muy sofisticados psicológicamente, pero es muy simple en sí. ¿Cómo te vino esa? ¿Quieres decir algo Perfecto, más? muchas gracias, ¿no? Gracias. Con gusto. Bueno, quizás voy a romper el silencio yo para agradecerte muchísimo, Francisco, que nos hayas traído este aspecto del Satipatthana, tanto la definición como el estribillo que nos muestran cómo debemos enfrentar o confrontar las contemplaciones que nos propone el Buda, es decir, las actitudes que predisponen a una contemplación adecuada de los 4 fundamentos. Y te agradezco realmente la manera tan directa y sencilla de hablar de algo tan complejo. Me alegro mucho. Espero que no se parezca muy complejo, pero tomen lo que es útil, lo que es más fácil, lo que más le llegó aquí y aprovechar de ello y lo demás olvidarlo, como siempre. Es así lo mejor. Este discurso de Satipatthana tiene mucho que ofrecer y yo quería hablarlo de manera amplia para que vean que hay muchas dimensiones que se pueden explorar y que valen mucho la pena explorar. Esa era mi intención. Ricardo, cuídate de ese COVID. Gracias por la invitación. Francisco, un honor haber abierto este ciclo 2022. Preciosa tu charla, conmovedora las enseñanzas
un corazón abierto y una paña o sabiduría pura que compartiste con toda nuestra hermosa comunidad. Así que de nuevo, hermanito, muchísimas gracias, un honor y una veneración por haber compartido con nuestra comunidad tus prácticas y tus enseñanzas. Muchas gracias. A todos ustedes, espero conocerlos mejor y verlos mucho más en este camino tan hermoso, ¿eh? Hasta luego, Muchas yo me voy. gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pronto. Gracias a todos, que estén bien. Gracias. Chao. Chao. Chao, Rosana. Chao, chao. Chao, Gloria. Chao, Cres. Chao, Carmen. Chao, Carlos.